Hermoso momento, ¿no? No tenemos la costumbre, pero me daban ganas de aplaudir al terminar el himno, ¿no? Qué hermoso momento de poder dar gracias a Dios por el triunfo que no está basado en nuestras capacidades o en nuestras posibilidades, sino en su misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 18. Si nos venís acompañando, y también lo digo para aquellos que quizás vienen hoy por primera vez, estamos leyendo y meditando en el Evangelio según San Juan. Y ya vamos llegando al final del Evangelio, estamos cercanos a lo que recordábamos hoy, que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero bueno, recorrimos toda la vida. Los Evangelios son los libros de la Biblia que nos cuentan la historia de Jesucristo, su paso por la tierra, desde su nacimiento, o incluso alguno menciona eventos anteriores de su nacimiento, hasta su partida y su posterior resurrección y sus apariciones. Esos son los evangelios. Y hay 4 evangelios, entonces cada uno de ellos tiene como algunas cosas especiales y algunas miradas especiales, tiene destinatarios especiales. Y entonces podemos leer algunos pequeños matices, no diferencias entre ellos, pero sí matices, distintas miradas. Y en algunos casos, algunos de los relatos que vamos a encontrar en los evangelios, quizás hay relatos que están en un evangelio que no están en los otros. Bueno, el caso del relato de hoy es un relato que está en los 4 evangelios. Dios quiso que fuera así, quedó plasmado en absolutamente todos los evangelios, en los 4 libros. Y veníamos leyendo hasta hace 15 días que nos compartía Guillermo, y llegamos hasta ese momento donde el Señor estaba orando con sus discípulos en un lugar llamado Getsemaní, y fue el lugar donde fue traicionado por Judas, donde Judas fue y lo señaló con un beso, y con ese beso, con el que él le dice, ¿a qué vienes, amigo?, Jesucristo es traicionado y es prendido, como si fuera un ladrón, con espadas y con palos fueron a él. ¿Se acuerdan que Guillermo nos contaba de Pedro que sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, aquel siervo del sumo sacerdote, y cómo Jesús lo curó? Y ahí estamos, en ese momento de la historia. Así que vamos a dar lectura, Juan capítulo 18, versículo 12. Este evento, como les decía, después si ustedes lo quieren leer en casa, lo van a tener en los 4 evangelios y pueden leer los diferentes matices, las diferentes cosas. Nosotros lo vamos a leer hoy incluso en 2 evangelios. Juan capítulo 18, versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, todos los que habían ido a buscar a Jesús, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás. Anás parece que era el que cortaba el bacalao, como decimos nosotros, tenía la sartén por el mango. Él era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, pero Anás era quien manejaba las cosas. Entonces lo llevaron primero a él. Y era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía de que un solo hombre muriera por el pueblo. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, Juan, el que está escribiendo probablemente, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ya ahí era una propiedad privada. Entró ahí este discípulo. Mas Pedro estaba fuera en la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, y le hizo la entrada a Pedro. Dice, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, era una madrugada fría. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, pariente de Malco, estaba metido en el avispero, Pedro, ¿no? En el lugar donde hacía poquito le había cortado la oreja a uno. ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y después vamos a entender por qué cantó el gallo, que lo dice ahí. Vamos a Marcos 14 y vamos a leer de vuelta el mismo texto. Por si es la primera vez que lo lees, siempre es bueno leerlo más de una vez, en más de una versión o en más de un relato para fijar la escena. Quizás para aquellos que la escena es conocida pueden encontrar algún detalle que no han prestado atención hasta ahora. Pero Marcos 14, Evangelio según San Marcos 14, versículo 66, relata nuevamente este evento, pero lo relata en un solo bloque. Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio,
vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, primera vez. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tenía un acento especial, y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Por eso el otro texto también refiere el gallo, ¿no? Porque antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y dice que pensando en esto, lloraba Pedro, lloraba amargamente. Saben que una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que la palabra de Dios pinta a las personas como somos, con las cosas buenas y las cosas malas. El rey David debe haber sido espectacular haber conocido al rey David, ver su gloria, ver su ejército, ver sus vestiduras, o haberlo visto cuando era chico matando a ese gigante y poder ver su gloria. Pero la realidad es que el rey David también, llegado a sus años, en un momento, por su lujuria, mandó a matar a un pobre infeliz, a un pobre inocente que no tenía nada que ver. Y la Biblia te marca las dos cosas. Nosotros los seres humanos no solemos hacer así, ¿no? En nuestros libros de historia parece que todos los vencedores de alguna forma, como dice una canción, si la historia la cuentan los vencedores, bueno, tiene que haber otra historia, ¿no? Y esa es la realidad. Nosotros solemos magnificar a las personas al punto tal de que parece que no sé, no comían, no bebían, no iban al baño a hacer sus necesidades, eran como pseudo dioses, ¿no? Parece, de alguna forma. La Biblia no hace esto, la Biblia cuenta las personas y las cuenta de cómo somos, perfectamente en nuestros aciertos y en nuestros errores. Y es bueno que eso sea así, porque si no nosotros abriríamos el libro y solamente veríamos superhéroes a los cuales nosotros no podemos alcanzar. Pero la Biblia nos muestra esto porque sabe que nosotros somos iguales que aquellos que Dios usó, ni más ni menos, hermanos. Ni más ni menos que aquellos que Dios usó. Y hay un detalle que es hermoso, que yo te lo quiero contar para que vos lo tengas en cuenta. El primer evangelio que se escribe es este de Marcos que estábamos leyendo. Y este evangelio de Marcos está influenciado por lo que Pedro mismo le está contando a Marcos, quien escribe. Marcos no fue uno de los discípulos y no fue uno de los apóstoles que estaba ahí cerca. Él recibe mucho de lo que él escribió de parte de Pedro. Así se entienden los que estudian la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, si bien es el Espíritu Santo de Dios, es Pedro mismo quien está contando su propio desastre en el Evangelio según San Marcos. Y luego el Evangelio según San Marcos, al ser el primero, influencia también la escritura de los otros evangelios de alguna forma. Así que es Pedro mismo, o es Dios mismo a través de Pedro y a través de Marcos, quienes están dejando para nosotros esta realidad de que Pedro podría ser por momentos uno que estaba allá arriba, y Pedro por momentos podía ser uno que negaba al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué es esto? Mira, cuando viene la salvación a nuestra vida, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasan un montón de cosas en nuestra vida. Lo primero que pasa, dice la palabra de Dios, es que viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros. Es Dios mismo morando en nosotros. Y somos sellados con ese Espíritu Santo de la promesa, el adelanto de nuestra vida eterna. Empieza una nueva vida en nosotros, se llama regeneración. Empieza una nueva vida a ocurrir en medio nuestro. Empezamos a nacer, nacemos de nuevo y empieza en nuestra vida un camino distinto. Si vos llevas un tiempo con el Señor, sabés que esto ocurrió. Sentiste algo adentro que no podés explicar y a la vez tu vida empezó a cambiar. Y empieza un camino de lo que se llama en la Biblia la santidad progresiva. Es la posibilidad de decir que no al pecado. Ya somos libres del pecado, a veces cantamos, ¿no? Y esto no significa que no pecamos más, significa que tenemos la posibilidad de decir que no somos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. No podíamos decidir por nosotros mismos, pecábamos porque era nuestra naturaleza. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos libertad de nuestros pecados y tenemos la posibilidad de elegir no pecar. Pero eso no quiere decir que no pecamos. Eso no quiere decir que en nosotros no está nuestra vieja naturaleza.
Entonces, de alguna forma, en la vida del cristiano y en la vida de Pedro y en la vida tuya y en la vida mía, conviven estas dos naturalezas. Y tenemos la posibilidad y la potencialidad de ir creciendo en santidad hasta alcanzar la medida de Cristo. Podemos amar como Él, potencialmente, dando nuestra vida por el prójimo. Podemos hacer eso, pero también convive en nosotros nuestra miseria más oscura, ¿no? Y no hace falta que te lo cuente, y no hace falta que yo te dé testimonio de esto, porque vos lo sabés. Vos lo sabés. ¿Cuántas veces estamos acá y cantamos como recién, triunfo, triunfo, y me dan ganas de aplaudir y nos paramos y estamos eufóricos, y quizás 2 minutos después se nos pasa un pensamiento tan oscuro, ¿no? Tan sucio en nuestra mente, en nuestro corazón? Porque la vieja naturaleza está en nosotros. Y hay una lucha con esta vieja naturaleza. Pablo en Romanos dice lo siguiente. Dice, yo sé que en mí, y lo está diciendo el apóstol Pablo, de parte de Dios para nosotros, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él sentía esta lucha interna. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el renacido, el que hablábamos antes, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La vida cristiana, hermanos, es una vida de contrastes. La vida cristiana es una vida de contrastes. La vida sin Dios es una vida de esclavitud en el pecado, punto. Si vos no crees en Dios, si no creíste en Jesucristo, si no confiaste en Él, si no confesaste tus pecados en Él, sos un esclavo del pecado. Lo que tenés en tu vida son bajibajos. Es poder a veces, porque se te ocurre, porque tenés ganas, porque ves los efectos del pecado en tu vida, podés querer no hacer ciertas cosas, pero la realidad es que la Biblia dice que sos esclavo del pecado. Pero aquellos que hemos creído no somos más esclavos del pecado, pero esto no nos convierte en infalibles. Tenemos esta lucha. Por momentos nos sentimos allá arriba y por momentos caemos al quinto subsuelo. Por momentos se nos vienen pensamientos que nos dan vergüenza, que nos costaría que los demás vieran. Y vieron que no sabemos cuán bien estamos hasta que estamos mal y no sabemos cuán mal estamos hasta que estamos bien, ¿no? Es como que estás metido en una situación y cuando salís de esa situación mirás para atrás y decís, qué bien que estaba ese tiempo y no me daba cuenta. Y al revés también pasa, ¿no? Que podemos estar pecando y no darnos cuenta, pero la realidad es que en la vida cristiana ambas cosas conviven todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Déjame que te diga, Pedro no era un cristiano cualquiera. Por eso Pedro tiene unos contrastes enormes. Porque Pedro no era un cristiano cualquiera. Pedro por momentos estaba allá arriba. Allá arriba. Por eso no podemos agarrar este texto y criticar a Pedro por su negación. Cosa que históricamente muchas veces los cristianos hemos hecho sin darnos cuenta que nosotros somos igual que Pedro. Todos somos Pedro de alguna forma. Pero Pedro ni siquiera era un miserable como yo. Él estaba muy cerca de Jesús. Él estaba muy cerca de Jesús. Él tuvo la posibilidad de estar en el círculo íntimo, de los 12 en el círculo más íntimo. Pedro es aquel, junto con Santiago y Juan, que cuando van a orar a Getsemaní, todos los discípulos van, pero se quedan ahí y él toma a 3, entre ellos a Pedro, y lo lleva más cerquita y más juntito de él. Es parte de los que se quedan dormidos. El Señor se va un poquito más allá, atira una piedra, ora y cuando vuelve no pudieron velar con él una hora. Ahí está el contraste de vuelta. Es aquel que el Señor elige para que sea del círculo íntimo. Es el grupito de los 3 que están con Jesús. Sin embargo, se queda dormido, ¿no? Es aquel que cuando el Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Él tuvo una revelación, una convicción, podríamos decir. No dice la Biblia que eso fue una revelación, sino una convicción. Dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? ¿Quién otro tiene palabras de vida eterna? Yo te creí, nosotros te hemos creído. Te vamos a seguir. Ese es Pedro, allá arriba. Allá arriba. Pedro es aquel que Dios permitió que estuviera en ese momento que la Biblia llama la transfiguración, el momento en el que Dios muestra su gloria. Él estaba ahí, viendo los patriarcas y no podía creer, y como era medio bocón, quería hacer un par de carpas y quedarse en el lugar, porque no entendía bien lo que estaba pasando. Pero a él se le dio ese privilegio, estar cerca de Jesús, ver a Jesús transfigurarse y mostrar la gloria de Dios. Es aquel
que dijo esas palabras que dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor estaba preguntando, ¿qué dice la gente que soy yo? Y él tuvo una revelación de parte de Dios. Y mirá lo que dice Pedro y lo que dice Jesús de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vos fíjate quién es. Y las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra ella. O sea que estamos hablando de alguien que estaba allá arriba. En muchísimos de los relatos estaba allá arriba. Pero ¿sabes qué? Este alguien que estaba allá arriba tenía momentos en los cuales se les mostraba un contraste. Y cuanto más alto caminamos, más altos se notan los contrastes muchas veces. Cuanto más de blanco te vestís, más resalta la manchita, ¿no? Y Pedro era así. Pedro tenía esto. Y viste que decía el relato que el gallo cantó un par de veces. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tenía un contraste. Era un poco bocón y hablaba un poco de más y actuaba un poco impulsivamente. Pero recordá quién era Pedro, porque no podemos calzar sus zapatos. No estuvimos donde él estuvo, no tuvimos la cercanía con el Señor que estuvo, no vimos lo que él vio, no tuvimos revelación que haya quedado escrita en la palabra de Dios como parte de Dios. No somos Pedro, pero él también tenía la otra parte, era medio bocón y se iba de boca. Y cuando el Señor les anuncia que se iba a morir, él dice: no, de ninguna manera. Dice que lo tomó aparte para reconvenirlo. Me decía: vení. Está todo muy lindo, Señor, pero de ninguna manera te acontezca esto. Vení, que me parece que estás equivocado. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Apartate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. ¿Cómo puede ser? Este mismo Pedro, que tuvo revelación de parte de Dios, de que él era el Cristo, un rato después, el Señor le dice: apartate de mí, Satanás. Yo quiero que pienses un poco también en tus contrastes, ¿no? Porque yo pienso en los míos. Porque muchas veces tenemos momentos en los cuales podemos compartir la fe con otros, llevarlos a Cristo, compartirles para que sea de bendición, podemos ofrendar, podemos cantar a Dios, podemos estar acá, podemos sentirnos que estamos tocando el cielo con las manos, podemos abrir la palabra de Dios y obtener revelación de lo alto y decir: Dios me está hablando, Dios me está usando, soy un instrumento en sus manos, y de repente, ¡pum!, nos miramos al espejo y nos encontramos que estamos negando al Señor. El Señor le había advertido a Pedro que esto iba a pasar, por eso lo de los gallos. Le había dicho: mirá, ¿saben qué va a pasar? Les venía advirtiendo a los discípulos: me van a matar, voy a morir. De hecho, les había mostrado su tristeza cuando estuvieron en Getsemaní. Ellos también estaban tristes, porque por eso se quedaban dormidos, por su tristeza, dice la palabra de Dios. Y ellos entendían lo que estaba pasando. Esto comenzó cuando entró en Jerusalén, fue como subirse a una montaña rusa y arrancó, y esa semana estaba terminando y los eventos se venían. Y ellos sabían lo que le iba a pasar. Y el Señor no paraba de darles advertencias porque quería su bien. Y les dice lo siguiente: todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabes lo que dijo Pedro a esto? Vos imaginate la escena, ¿no? Porque estaban el resto de los discípulos. Y él dice: mirá, no lo dice así la palabra de Dios. Literalmente dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero ¿qué estaba diciendo Pedro? Faltaba que lo señale. Aunque todos estos se escandalicen, papito, no, yo voy a estar firme. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Mirá, Pedro, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Sabes lo que decía Pedro? Ahí era una buena oportunidad para cerrar el hocico directamente. Callate la boca, Pedro, ya está, ya la metiste, ahora no sigas embarrándote. ¿Sabes lo que dice Pedro? Con mayor insistencia decía Pedro: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también los demás decían lo mismo, ya que estábamos, ¿no? No se iban a quedar afuera de semejante declaración. Pedro obtenía revelación directa de parte de Dios sobre quién era Jesucristo. Participaba de Cristo mostrando la gloria de Dios en el medio de la tierra, y Pedro boconeando de esta forma, hablando de más. Y por supuesto lo que leímos hoy, Pedro negando. El diablo le cantó falta, envidia y truco con 3-4.
a Pedro, porque era una criada del sumo sacerdote. No vino un ejército a decirle, a ver, decí quién sos, a quién respondés. No lo estaban torturando, a ver si lo quebraba. No, vino una criada del sumo sacerdote, una sierva, alguien que no entraba en el escalafón de nada. Y le dijo, vos estabas con ellos. Y le cantó falta, envidia y truco, y él se fue al mazo. Y le dijo, no, no lo conozco, sabes que no sé de quién hablas. Y otra vez, hasta el punto tal de que terminaba maldiciendo y jurando para demostrar que no era del Señor, hasta que el gallo cantó por segunda vez. ¿Y sabes qué dice Lucas? Que el Señor se ve que estaba a la posibilidad de mirarse con Pedro. Y dice Lucas, por eso digo que es lindo leerlo en los 4 evangelios, dice Lucas que el Señor lo miró. Probablemente, si vos lees los versículos del medio, el Señor estaba siendo interrogado y abofeteado. Le empezaron a pegar. Y yo imagino, por la cronología de los eventos y por cómo yo me hago la película en mi cabeza, no estuve, que en medio de alguno de esos bofetazos, ya con la cara colorada, el Señor lo miró a Pedro en el momento justo. Y a Pedro le cayó la ficha. Recordó lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, vos, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y ahí es cuando vino el llorar amargamente. El llorar amargamente. ¿Sabes qué? Pedro empezó a arrepentirse de lo que había hecho exactamente en ese mismo momento. Exactamente en ese mismo momento. Miren, hermanos, absolutamente todos los que estamos en este lugar pecamos. Absolutamente todos los que estamos. No hemos pecado, pecamos. Todos los que estamos en este lugar pecamos. La diferencia con Pedro es que Pedro pudo ver su pecado en ese momento y pudo sentir y reaccionar a su pecado llorando por su pecado. La palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Si vos decís que no tenés pecado, le hacés a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos los hombres hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios dice maravillosamente eso de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que hizo Pedro, y esto es lo que hemos hecho muchos de los que estamos en este lugar. Por eso venimos a recordar la muerte de Cristo. No tenemos morbo, venimos a recordar que hemos confesado nuestros pecados y que por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido perdonados. El punto no es que hay personas que no pecan, sino que hay personas que confiesan su pecado, que les duele su pecado. Y yo quiero que vos te preguntes, porque quizás estás viviendo una vida de negar a Jesús. Y negar a Jesús no es solamente que cuando tu compañero te dice, che, vos vas a una iglesia, sí, voy a una iglesia, y bueno, me hago el tonto, y bueno, empiezo a decir malas palabras, cosa de que no se note demasiado, y empiezo a negar o a no dar testimonio. No solamente eso, vivir una vida que no incluye a Dios en su vida, que no representa lo que Dios quiere que representemos en esta tierra, es negarlo. Hay tantas acciones que son negar a Dios, no solamente negarlo con nuestra boca. Ahora, el tema es si eso que vos estás viviendo te duele y vas a Él. Porque, ¿querés que te diga? Todos nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos. Absolutamente todos los que estamos acá pecamos. La única diferencia que a veces hay entre uno y otro, entre nosotros, es que algunos son más conscientes de su pecado y lloran por su pecado. Y vienen a Dios para que su pecado sea perdonado y para que su vida sea restaurada. Ya sea por primera vez para salvación o por no sé cuánta vez para restauración, para santificación. Yo te quiero decir, sé que hay gente que nos visita los domingos. Si todavía no tuviste esa situación en la cual vos te encontraste con tu propio pecado y con la consecuencia de tu pecado y estás angustiado porque has pecado delante de Dios y te duele tu pecado, no solo las consecuencias de tu pecado, muchas veces venimos a Dios porque estamos hartos de la consecuencia del pecado, ¿no? Lo que nos pasa por haber pecado, pero no nos duele tanto el pecado sino la consecuencia. Pero si estás dolido por tu pecado, si cuando hurgás en tu corazón no haces más que encontrar basura y cosas que sabés que a Dios le desagradan, bueno, Dios tiene una oportunidad para vos, como la tuvo para con cada uno de nosotros, que es venir a Él, reconocer tu pecado, decirle que ese pecado que hiciste te duele a vos, pero más le dolió a Cristo en la cruz, confesarlo a Él y recibir el perdón por tus pecados. Y si esto que te estoy diciendo te queda resonando en la cabeza, yo te invito a que no te vayas y que podamos charlar después.
Pero mi hermano, también para vos, si vos estás pecando y tenés altibajos o bajibajos, y tenés momentos donde realmente estás haciendo cosas que sabés que no agradan a Dios y esto te duele en el corazón, hermano, siempre hay una oportunidad de venir a Cristo. Y hay restauración. La restauración de Pedro también fue profetizada junto cuando él le dijo, ¿me vas a negar? También profetizó que Pedro iba a ser restaurado, porque en el mismo texto dice, he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Van a pasar un par de cosas más para que Pedro vuelva, no es automático, no es en ese momento que sale de la crucifixión. Un rato, unos días, un poco de tiempo después, tira la toalla y se va a pescar. Y un poco tiempo después se le aparece Jesucristo resucitado, lo vamos a leer más adelante cuando lleguemos en el Evangelio, pero se le aparece el Señor Jesús y le encomienda cuidar a sus hermanos, no ser de tropiezo a los que tienen al lado. Dios toma a ese hombre que por momentos estuvo allá arriba y por momentos estuvo allá abajo y lo restaura cuando está allá abajo. Y Dios quiere hacer eso con vos y conmigo. ¿Te sentís identificado con Pedro? Yo sí. Yo me siento identificado con Pedro. Porque más de una vez, bueno, sentimos que estamos como tocando el cielo con las manos, sentimos que Dios nos habló, arrancamos la semana, abrimos el libro, leemos, oramos de rodillas, ayunamos, clamamos a Dios y sentimos que Él nos oye y estamos en una conexión continua con Él, pero más de una vez y más de una temporada a veces, y a veces a algunos les pasan años, estamos negando al Señor, ¿no? Y estamos allá arriba y estamos allá abajo. Y yo no sé si esto te pasó 10 minutos, un día, una semana, o quizás alguno de los que están sentados acá han pasado años negando al Señor y hoy está sentado acá de vuelta. Una de las cosas que hizo la pandemia fue poner en nuestra mente que nuestra vida es finita, que nos podemos morir. Otra de las cosas que hizo fue traer a nuestra memoria los lugares donde hemos sido felices y donde hemos escuchado la verdad eterna, y muchos han vuelto de la negación a sentarse en este lugar. Bueno, yo te quiero decir que todos convivimos con el pecado, absolutamente todos convivimos con el pecado. A veces vivimos en la casa de Dios una especie de hipocresía, ¿no? Una especie de hipocresía donde parece que, no, yo soy Pedro pero allá arriba, nunca allá abajo, ¿eh? No, ¿sabes qué, hermano? Yo soy Pedro nunca arriba y siempre abajo. No he llegado a tener la revelación que he tenido, pero no sé vos. Pero sí sé que tengo la bajeza en mí, que caigo, que soy un miserable, que no hay diferencia. Y no quiero vivir esa hipocresía, que bien me hace cuando hablo con un hermano y sin jactarse, porque la idea no es jactarse de nuestros pecados ni tomarlos a la ligera. Nos tienen que pesar nuestros pecados, nos tienen que doler, tenemos que llorar como Pedro. Pero de alguna forma decir, ¿sabes qué? Esto me cuesta. ¿Sabes qué? Esto me cuesta. Soy de carne y hueso como vos. Y esto me cuesta. Esto me cuesta. Lo hacemos a veces con los hijos, ¿no? Cuando los hijos pecan y se ve en casa cómo pecan, nos ponemos a hablar y decir, ¿sabes qué? A mí también me cuesta. A mí también me cuesta. Por ser tu papá, por haberte llevado al Señor, por haberte llevado a la iglesia, por pararme en esta mañana frente a ustedes, no deja de costarme porque las dos naturalezas están en mí. Pero qué lindo que es, después de la caída, después de la negación, después de la crisis de fe, saber, hermanos, que el que confiesa y se aparta, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Esa es nuestra realidad. Dios restaura. Dios va a usar a aquel que lo negó. Dios va a usar a aquel que estuvo lejos mucho tiempo, quizás seas vos. Dios va a usar a aquel que metió la gamba hasta acá. Dios va a usar a aquel que no lo reconoció cuando lo tenía que reconocer, que no le dio el lugar que no tenía que tener. Dios restaura. Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo quiero que te quedes con esto en tu mente. Yo no sé cuál es tu realidad, pero compartimos todos la misma realidad, más, menos. Quizás tu caída fue un par de días enojado con Dios porque pasó algo. Quizás tu caída fue unos cuantos años de haberte alejado de Dios y hoy estás juntando los cachos de tu vida. No sé cuál fue tu lejanía de Dios. No sé cuál fue tu negación de Dios.
Pero acordate que Pedro podía estar allá arriba y podía estar abajo, y esta dualidad vive hasta que podamos ser completamente redimidos y estemos con Dios. Pero acordate también que en Dios hay perdón, para que sea reverenciado. Que si Él mirara los pecados no podríamos mantenernos delante de Él, pero Él tiene misericordia, y de eso venimos a hacer memoria, de su misericordia, de que Él es un Dios de oportunidades, a cualquiera, a todos los que se arrepienten, a todos los que lloran su pecado. No podemos venir a Dios jactándonos de nuestros pecados y no queriendo abandonar la vida, pero sí podemos venir a Dios todos rotos, llorando por nuestro pecado y diciéndole, aquí estoy, necesito que hagas algo nuevo en mi vida. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, porque sin ella hubiéramos sido consumidos, Padre, porque no somos mejores que Pedro, pero seguro somos peores que él, Señor, y porque tenemos estos contrastes en nuestra vida, como los tuvo él, Señor. De un día sentir que estamos cantando triunfo, triunfo y que tenemos ganas de saltar de la silla y al rato siguiente, Señor, estamos mirando lo que no hay que mirar, pensando lo que no hay que pensar, diciendo lo que no hay que decir, Señor, y que a veces esa temporada de negación pasa un tiempo largo en el cual estamos en modo automático o alejados tuyos, Señor, y que no confesamos nuestros pecados, Señor. Quisiéramos venir en esta mañana a decirte que somos así, Señor, que conoces nuestro corazón. Pero también quisiera que en nuestro corazón hubiera arrepentimiento, hubiera, Señor, lloro por lo que somos, lloro por lo que no somos también, por aquello que tenés planeado para cada uno de nosotros y no podemos alcanzar, Señor. Quisiéramos venir delante de tu presencia, Señor, como dice aquella canción, recordando, Señor, que no somos nuestros errores, Señor, somos tu gracia, Padre. Somos tu gracia y venimos a pedir, Señor, tu misericordia en nuestra vida. Quizás alguno por primera vez en esta mañana. Quizás alguno otro ya vergonzosamente por no sé cuánta vez, Señor, que es mi caso. Y venir a decirte, Señor, necesito que me restaures. Necesito poder cumplir la obra que pusiste para que anduviera de antemano por ella, Señor. Te lo ruego, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.